¿Alguna vez has confiado ciegamente en alguien, entregándole tu vida entera, solo para que te dieran la espalda de la manera más cruel que puedas imaginar? La historia que les voy a contar hoy no es una fábula, es mi vida. Durante 25 años fui más que una empleada. Fui una segunda madre, una guardiana, un pilar en una casa que creí que era también un poco mía. Me prometieron un futuro tranquilo, una recompensa por mi lealtad. Pero a tan solo 7 días de alcanzar ese sueño, la misma familia que arropé con mi cariño me convirtió en una extraña y desató sobre mí una tormenta que jamás vi venir. ¿Puede la codicia borrar un cuarto de siglo de amor y lealtad? Quédense conmigo para descubrir cómo una promesa de lealtad se convirtió en la más dolorosa de las traiciones. Y antes de empezar, déjenme un comentario contándome desde qué rincón del mundo me acompañan hoy. Comenzamos. Mi historia con la familia que definiría mi destino comenzó bajo el cielo incierto de un país que no era el mío. Había llegado hacía apenas unas semanas, con poco más que un puñado de sueños y la dirección de una prima lejana que me acogió en el sofá de su pequeño apartamento. Cada mañana, el rugido de la gran ciudad me despertaba. Un gigante de concreto y cristal tan imponente como indiferente a mis miedos. Me sentía diminuta, un barquito de papel en un océano de rostros apresurados que no hablaban mi idioma. La soledad era una manta pesada y fría, y el peso de mi familia, esperando mi ayuda desde mi tierra natal, se sentía en cada hueso. Fue en ese estado de vulnerabilidad y esperanza que encontré el anuncio que lo cambiaría todo. Se busca niñera interna para cuidar de un recién nacido. El día de la entrevista, el autobús me dejó en un vecindario que parecía sacado de una revista. Las casas eran enormes, con jardines perfectamente cuidados y un silencio que contrastaba brutalmente con el bullicio del barrio donde yo dormía. Me paré frente a la dirección indicada, una casa de 2 pisos, con ventanas enormes que parecían ojos observándome. Alicé por 10ª vez mi falda, la mejor que tenía, y recé para que no notaran cuán gastados estaban mis zapatos. Me abrió la puerta la que se convertiría en la señora de la casa. Era una mujer elegante, con una sonrisa amable que, sin embargo, no lograba ocultar el cansancio en sus ojos. Su esposo, el señor, apareció detrás de ella. Era más alto, de semblante serio y con una mirada penetrante que parecía analizar cada detalle de mi persona. Me sentí cohibida, consciente del abismo que nos separaba. Me guiaron al interior, a una sala de estar impecable y lujosa, que olía a cera de abejas y a un perfume de flores que nunca antes había olido. Mientras me hacían preguntas sobre mi experiencia y mis referencias, yo solo podía pensar en que un solo jarrón de esa habitación probablemente costaba más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Pero entonces, un llanto agudo interrumpió la tensión. La señora suspiró y subió las escaleras, regresándose los pocos segundos con un pequeño bultito de mantas en sus brazos. Era su hijo. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, el mundo exterior se desvaneció. La señora, viendo mi expresión, me preguntó: ¿quieres cargarlo? Asentí, con el corazón latiéndome con fuerza. Al tomarlo en mis brazos, el bebé dejó de llorar casi al instante. Se acurrucó en mi pecho y su pequeño cuerpo cálido
se sintió como un ancla en medio de mi tormenta personal. En ese preciso instante, supe que aquel era mi lugar. Creo que ellos también lo sintieron, porque la mirada del Señor se suavizó y la sonrisa de la señora se volvió, por primera vez, genuina. Los primeros días fueron un torbellino de adaptación. Aprender las rutinas de la casa era como aprender una coreografía complicada. Todo tenía un orden, un método específico, desde cómo doblar las sábanas hasta la temperatura exacta del biberón del niño. Cometí errores, por supuesto. Un día confundí el detergente de la ropa con el del lavavajillas, llenando la cocina de una montaña de espuma. Estaba mortificada, segura de que me despedirían, pero para mi sorpresa, la señora se echó a reír, una risa tan contagiosa que terminé riendo con ella. Fue un pequeño momento de humanidad que rompió el hielo y me hizo sentir que, quizás, podía encajar allí. Mi primera gran prueba llegó una noche, un par de semanas después. El bebé tenía fiebre y no paraba de llorar. Los padres estaban desesperados, exhaustos tras horas de intentar calmarlo. Recurriendo hacia los remedios de mi abuela, le preparé una infusión de manzanilla tibia. Le canté las mismas nanas que mi madre me cantaba a mí y lo mecí con una paciencia que solo nace del instinto. Poco a poco, su llanto se convirtió en un suspiro y finalmente se quedó dormido en mis brazos. A la mañana siguiente, cuando la señora me encontró dormida en la mecedora con su hijo aún en mi regazo, vi en sus ojos una gratitud tan profunda que las palabras no eran necesarias. Ese día dejé de ser simplemente una empleada. Me había convertido en una pieza fundamental de su hogar. Con el paso de los meses, el vínculo se fortaleció. Fui testigo de cada hito: la primera sonrisa, el primer balbuceo, la primera vez que se dio la vuelta. Para sus primeros pasos, sus padres estaban en un viaje de trabajo y fui yo quien tuvo el honor de verlo tambalearse hacia mis brazos abiertos. Un momento agridulce que guardé como un tesoro. Cuando nació su hermana 2 años después, yo ya era una veterana. Estuve allí para ayudar a la señora durante los últimos meses de embarazo y fui la primera persona, después de sus padres, en cargar a la nueva bebé. Los niños se convirtieron en mi sol. Les contaba cuentos de mi tierra, les enseñaba canciones en mi idioma y cocinaba para ellos los platillos de mi infancia. Ellos, a cambio, me regalaban su confianza incondicional y su amor puro. Eran mi familia sustituta y yo para ellos una presencia tan constante y segura como el amanecer. Los padres, inmersos en sus carreras, cada vez más exigentes, me delegaban cada vez más responsabilidades, confiando ciegamente en mi juicio y en mi cariño. Fue en el 10º aniversario de mi llegada que la promesa se materializó. Habían organizado una pequeña cena para celebrarlo. Los niños, ya en la escuela primaria, me habían hecho dibujos y tarjetas llenas de corazones. Después de la cena, el Señor, con una solemnidad inusual, levantó su copa. No tenemos palabras para agradecerte estos 10 años, comenzó. Nos has dado el regalo más grande de todos, la tranquilidad de saber que nuestros hijos están en las mejores manos. Eres el pilar de esta casa. La señora, con los ojos llorosos, añadió: eres nuestra familia, y la familia se cuida. Entonces, el Señor me miró directamente y dijo las palabras que se grabarían en mi alma. Por eso,
queremos que sepas que cuando decidas retirarte después de todos estos años de servicio, nos encargaremos de que tengas una pensión, una recompensa, para que puedas vivir el resto de tus días sin preocupaciones. No es caridad, es lo que te has ganado, es una promesa. En ese momento, sentí una oleada de gratitud tan abrumadora que apenas pude articular un gracias. Esa promesa se convirtió en mi estrella polar, la confirmación de que mis sacrificios tenían un propósito y de que mi futuro, al igual que el de los niños que cuidaba, estaba seguro y lleno de luz en el seno de esta familia. Los años que siguieron a esa promesa se tejieron con los hilos dorados de la rutina y la devoción. El tiempo pasaba, no marcado por los calendarios, sino por los centímetros que los niños crecían en el marco de la puerta de la cocina, por los dientes de leche que se caían y por las mochilas escolares que cada año pesaban un poco más. Yo era la constante en sus vidas cambiantes, era la que estaba allí para el desayuno cada mañana, asegurándome de que comieran algo más que cereal azucarado. Era la que los recogía del colegio, escuchando el torrente de historias sobre su día, descifrando el complejo mapa social de la escuela primaria y más tarde de la secundaria. Cuando el señor y la señora viajaban por trabajo, lo que sucedía con una frecuencia cada vez mayor, la casa quedaba enteramente a mi cargo. No se trataba solo de cuidar a los niños, era convertirme en la directora de orquesta de sus vidas. Coordinaba las citas con el dentista, las prácticas de fútbol, las lecciones de piano y las fiestas de cumpleaños. Fui yo quien ayudó al niño a construir su maqueta del sistema solar, que le valió la mejor nota de la clase, y quien pasó noches en vela cosiendo el disfraz de árbol para la obra de teatro de la niña. Ellos celebraban los logros con cenas en restaurantes caros, pero yo era quien había estado en las trincheras, pegando planetas de poliestireno y cosiendo hojas de fieltro hasta que se me acalambraban los dedos. Mi vida personal, mientras tanto, se había encogido hasta volverse casi invisible. Se desvaneció no por un evento dramático, sino por una lenta y constante erosión, como una piedra pulida por el río. El sacrificio más doloroso llegó cuando mi madre, en mi país, enfermó gravemente. Mi hermano me llamó, su voz rota por el pánico, pidiéndome que volviera. Mi corazón se partió en dos. Miré el calendario. La familia tenía planeado un viaje crucial para la carrera del Señor en 2 días. Los boletos estaban comprados, las reuniones programadas. No podía dejarlos. Les conté la situación, con lágrimas en los ojos, y fueron comprensivos, en teoría. Por supuesto que debes ir si es necesario, dijo la señora, pero ¿estás segura de que no puede esperar? Este viaje es todo para nosotros ahora mismo. Me ofrecieron dinero, pero el dinero no podía duplicarme. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Me quedé. Hablaba con mi madre por teléfono todos los días, escuchando su voz debilitarse, sintiendo cada kilómetro de distancia como una daga. Milagrosamente se recuperó, pero yo nunca recuperé ese tiempo, y la culpa se instaló en mi corazón como una residente permanente. Hubo también un hombre, se llamaba Mateo, un jardinero amable que conocí en el parque. Tenía una sonrisa cálida y manos fuertes y callosas. En mis pocos días libres salíamos a caminar, a tomar un café. Me hacía reír y me recordaba
que yo era algo más que la niñera de alguien, pero mi vida no era mía. Las emergencias de último minuto eran la norma. El niño tiene un partido de campeonato inesperado. ¿Podrías quedarte? Tenemos una cena de negocios a la que no podemos faltar. Cada cancelación era una pequeña herida para Mateo y para mí. Él necesitaba una pareja, no una sombra que aparecía y desaparecía según las necesidades de otros. Con el tiempo, sus llamadas cesaron. No lo culpé. Simplemente acepté que el amor romántico era un lujo que mi vida de servicio no me permitía. Mientras mi mundo se hacía más pequeño, el de ellos se expandía exponencialmente. Se mudaron a una casa más grande en el mismo vecindario. Renovaron la cocina con electrodomésticos de última generación que yo apenas sabía usar. Compraron una casa de vacaciones junto a un lago, un lugar del que yo solo conocía las fotografías que me enseñaban a su regreso, bronceados y sonrientes. Sus autos se volvieron más lujosos, su ropa de diseñador, y con cada nuevo símbolo de su éxito, la promesa de mi pensión se reafirmaba. Estamos construyendo un imperio, y tú eres parte de él, me dijo el Señor una vez, dándome una palmada en la espalda. Tu futuro está más que asegurado. Yo creía ciegamente en sus palabras, porque su prosperidad parecía una garantía de la mía. Me sentía orgullosa de ellos, como si su éxito fuera un reflejo de mi propio trabajo silencioso. La adolescencia de los niños trajo nuevos desafíos. Ya no necesitaban que les atara los zapatos, sino que les ayudara a navegar por las turbulentas aguas de las amistades, los primeros desamores y la presión académica. Me convertí en su confidente, el territorio neutral entre ellos y sus padres, a menudo demasiado ocupados para notar los sutiles cambios en su estado de ánimo. Fui yo quien encontró a la niña llorando en su habitación por un comentario cruel de una amiga y quien se quedó despierta con el niño hasta las 2 de la madrugada ayudándole a estudiar para un examen de historia que temía suspender. Y entonces, casi sin darme cuenta, se hicieron mayores. Llegaron las cartas de aceptación de la universidad. La casa se llenó de una mezcla de orgullo y melancolía. Ayudé a cada uno a empacar sus cosas, doblando las camisetas que una vez les había planchado cuando eran pequeñas y guardando los libros que les había leído por las noches. El día que llevamos al último a la universidad, el silencio en el auto de regreso fue ensordecedor. La casa, de repente, se sintió como una concha vacía. En los años que siguieron, mi papel volvió a mutar. Me convertí en la guardiana de la casa vacía, la administradora del hogar y para la señora, una compañera. El silencio la abrumaba y a menudo pasábamos las tardes hablando, recordando anécdotas de cuando los niños eran pequeños. Yo era el archivo viviente de su historia familiar. Empecé a soñar más vívidamente con mi retiro. Imaginaba un pequeño apartamento con un balcón lleno de geranios, cerca de la iglesia de mi comunidad. Imaginaba mañanas sin despertador, tardes leyendo en el parque y quizás, finalmente, un viaje a mi país para abrazar a los sobrinos que solo conocía por fotos. La promesa ya no era un concepto lejano, era un destino tangible, la recompensa al final de un maratón de 25 años de amor y sacrificio. No tenía ninguna duda de que cuando llegara el momento, la familia para la que había dado mi vida me honraría. Después de todo,
éramos familia. El principio del fin comenzó con una conversación llena de esperanza. Faltaban 6 meses para que cumpliera los 25 años de servicio, la meta que me había fijado en silencio. Una noche, después de una cena tranquila, reuní todo mi coraje. Con las manos ligeramente sudorosas y el corazón palpitando con una mezcla de emoción y nerviosismo, les anuncié mi intención de retirarme. He estado pensando, comencé con voz suave, que después de 25 años quizás ha llegado el momento de mi merecido descanso. La reacción inicial fue exactamente la que había soñado durante años. La señora se levantó y me abrazó con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ya, no puedo imaginar esta casa sin ti, pero por supuesto, te lo mereces más que nadie en este mundo, dijo, su voz quebrada por la emoción. El señor asintió, con una sonrisa cálida y paternal. 25 años. Es toda una vida. Organizaremos la fiesta de despedida más grande que esta ciudad haya visto. Y no te preocupes por nada. Nos pondremos en marcha de inmediato para organizar todos los detalles de tu pensión. Es nuestra promesa. Me fui a la cama esa noche flotando en una nube de alivio y felicidad. La culminación de mi vida laboral estaba cerca y sería tan gratificante como siempre la había imaginado. Sin embargo, la cálida luz de esa noche pronto comenzó a ser eclipsada por sombras sutiles. Unas semanas después, intenté preguntar sobre los pasos a seguir para la pensión. El señor, que siempre había sido un hombre de negocios directo y eficiente, se mostró extrañamente evasivo. Estaba revisando unos papeles en su despacho y ni siquiera levantó la vista. Ah, sí, eso. Mi asesor financiero lo está revisando. Resulta que es un proceso bastante más complejo de lo que pensábamos. Hay muchas implicaciones fiscales, regulaciones. No es tan simple como firmar un cheque. La palabra complejo resonó en el silencio de la habitación. Durante años, la promesa había sido simple, un pacto de corazón. Ahora, de repente, estaba envuelta en una burocracia que no entendía y que sonaba a excusa. Ese fue el primer hilo suelto en el tapiz de mi confianza. Pronto aparecieron más. Un día, mientras conversaba con la señora en la cocina, mencioné mi sueño de tener un pequeño apartamento. Ella sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¡Oh, qué bonito!», dijo, e inmediatamente cambió de tema. «¿Has visto el nuevo catálogo de muebles? Estoy pensando en redecorar la habitación de invitados». Mi habitación, la habitación en la que había dormido durante casi un cuarto de siglo. Sentí un escalofrío. Sin querer, me estaba diciendo que mi presencia ya tenía fecha de caducidad, que mi espacio ya estaba siendo mentalmente vaciado y reutilizado. Empecé a sentirme como un fantasma en mi propia casa. Las conversaciones se detenían bruscamente cuando yo entraba en una habitación. Los susurros entre ellos se hicieron más frecuentes. Empecé a notar una tensión en el aire, una frialdad en sus miradas que nunca antes había existido. Me decía a mí misma que era mi imaginación, que el miedo a lo desconocido me estaba haciendo ver cosas. ¿Cómo podían estar pensando en darme la espalda después de todo lo que habíamos vivido juntos? Era impensable, una traición de tal magnitud que mi mente se negaba a aceptarla. La duda, sin embargo, es una semilla venenosa. Una vez plantada, sus raíces se extienden en la oscuridad
envenenándolo todo. Empecé a observar, a escuchar. Una tarde, el señor estaba hablando por teléfono en su despacho con la puerta entreabierta. Su tono era bajo, urgente. No pude oírlo todo, pero capté fragmentos que me helaron la sangre. No existe un contrato formal. Fue un acuerdo verbal, una enorme responsabilidad financiera, buscar todas las alternativas. Cada palabra era un martillazo en los cimientos de mi seguridad. No estaban buscando cómo cumplir su promesa, estaban buscando cómo romperla. El golpe final, el que destrozó cualquier atisbo de esperanza al que me aferraba, llegó una tarde mientras hacía la limpieza semanal del despacho. Era una tarea que había realizado miles de veces, un ritual de orden y cuidado. Sobre el escritorio de caoba había una carpeta de cuero que normalmente estaba guardada bajo llave. Ese día estaba ligeramente abierta. Mi intención no era espiar, pero una frase en la pestaña de un documento visible me saltó a la vista. Estaba impresa en una letra fría y oficial. Estrategias de desvinculación de personal doméstico no contratado. El corazón me dio un vuelco tan violento que tuve que apoyarme en el escritorio para no caer. Mis manos temblaban, pero una fuerza terrible, una necesidad desesperada de saber la verdad, me obligó a abrir la carpeta. Lo que leí en las páginas siguientes fue la crónica de una traición calculada. Eran correos electrónicos e informes de una firma de abogados. Se hablaba de minimizar el impacto financiero, de ausencia de obligación legal, y entonces vi la sección que me robó el aliento. Se titulaba Factores de influencia y mitigación. Debajo, en un punto, estaba la frase que lo cambió todo. Considerar el estatus migratorio de la empleada como un punto de apalancamiento. No podía respirar. El aire en la habitación de repente se sentía denso, irrespirable. No era solo el dinero, no era solo la promesa rota, era la crueldad del plan. Estaban dispuestos a usar mi mayor vulnerabilidad, el hecho de que había vivido y trabajado en la sombra durante tantos años, como un arma para deshacerse de mí, para borrarme sin consecuencias. Las fotos de los niños sonriendo en el escritorio parecían burlarse de mí, la familia a la que había amado, el hogar que había cuidado como si fuera mío, todo era una mentira. Me había entregado por completo a unas personas que en el momento de la verdad me veían no como un ser humano, sino como un problema a resolver, una cifra en un balance que había que eliminar. La duda ya no era una sombra, era una certeza aplastante y oscura que me envolvía por completo. La última semana transcurrió en una especie de niebla surrealista. La casa, que había sido mi refugio y mi mundo, se transformó en un escenario de teatro donde todos representábamos una farsa. El señor y la señora me trataban con una amabilidad artificial y empalagosa que era 1000 veces más cruel que el silencio. Me preguntaban por mis planes futuros con sonrisas tensas, como si estuvieran leyendo un guión. ¿Has pensado dónde te gustaría vivir?, preguntaba la señora mientras sus ojos miraban a través de mí, enfocados en un futuro donde yo ya no existía. Cada palabra amable era una puñalada, cada gesto de falsa preocupación, una capa más de hielo sobre mi corazón. Yo, por mi parte, me movía como una autómata. Seguía preparando el café del señor tal y como le gustaba. Seguía doblando la ropa de la señora con el cuidado de siempre.
Mis manos realizaban las tareas que habían memorizado a lo largo de 25 años, pero mi mente estaba en otro lugar, atrapada en un laberinto de miedo y traición. Por las noches, cuando el silencio de la enorme casa era absoluto, empacaba mis escasas pertenencias en una vieja maleta que guardaba en el fondo del armario. Unas cuantas fotografías descoloridas de mi familia, un par de dibujos que los niños me habían regalado cuando eran pequeños, un pequeño rosario que mi madre me dio antes de partir. Cada objeto era un vestigio de una vida que se estaba desintegrando. Me sentía completamente sola, aislada en mi dolor, sin nadie a quien recurrir, a quien podría contarle una historia tan monstruosa. ¿Quién me creería? La mañana de la traición amaneció gris y lluviosa, como si el cielo mismo estuviera de luto por la decencia humana. Faltaba exactamente una semana para mi supuesta jubilación. Estaba en la cocina, lavando los platos del desayuno, cuando sonó el timbre. No fue el timbre melódico de las visitas, sino un golpe seco, autoritario, en la puerta principal. Me sequé las manos en el delantal y fui a abrir, esperando encontrar a un repartidor. En el umbral había dos hombres de semblante adusto, vestidos con chaquetas oscuras que no lograban ocultar su aire oficial. No sonrieron. Uno de ellos me miró de arriba abajo y preguntó, en un tono que no admitía réplica, ¿es usted? Y dijo mi nombre completo, un nombre que casi nunca usaba. Asentí con la cabeza, un nudo de hielo formándose en mi estómago. Estamos aquí en respuesta a una denuncia anónima, continuó el hombre. Sus palabras eran precisas y frías. Tenemos razones para creer que usted se encuentra residiendo y trabajando en este país sin la documentación adecuada. Le pedimos que nos acompañe. El mundo se inclinó sobre su eje. El suelo de mármol del vestíbulo pareció ondular bajo mis pies. Las palabras denuncia anónima resonaban en mi cabeza. Anónima, una cobardía tan vil, tan calculada. Mis piernas temblaron y tuve que aferrarme al marco de la puerta para no desplomarme. Intenté hablar, explicarles que había pasado toda mi vida adulta en esa casa, que era todo lo que conocía, pero de mi garganta solo salió un sonido ahogado, y entonces levanté la vista. En lo alto de la majestuosa escalera curva, de pie, como espectadores en un balcón de teatro, estaban el señor y la señora. Estaban completamente vestidos, como si hubieran estado esperando el evento. No había sorpresa en sus rostros, no había compasión, no había ni siquiera la decencia de la culpa. Había nada, una vacuidad aterradora. Sus rostros eran máscaras de una indiferencia pulcra y perfecta. Él la miró a ella y ella a él, con una complicidad silenciosa que me lo confirmó todo. Eran ellos. La denuncia anónima había nacido en el corazón de la casa que yo había cuidado con tanto esmero. Busqué desesperadamente en sus ojos un vestigio de la gente que yo creía conocer. Busqué a la mujer que había consolado tras una discusión con su marido, al hombre que me había llamado el pilar de esta casa. Pero no estaban allí. En su lugar había dos extraños, dos calculadores que me observaban ser desmantelada, despojada de mi dignidad, con la misma emoción con la que uno observa a los jardineros podar un árbol muerto. En ese instante helado, los 25 años de risas, de lágrimas, de sacrificios
se convirtieron en humo. No me habían despedido, no me habían negado una pensión. Me habían intentado borrar, aniquilar mi existencia para proteger la suya. Los hombres me indicaron que debía ir con ellos. No me permitieron volver a mi habitación. No pude coger mi maleta, ni mis fotos, ni mi rosario. Salí de esa casa con lo puesto, mi uniforme de trabajo, mientras cruzaba el umbral por última vez, escoltada como una delincuente. Escuché el clic sólido y definitivo de la puerta cerrándose a mi espalda. Afuera, la llovizna me empapó la cara, mezclándose con las lágrimas silenciosas que finalmente comenzaron a brotar. Me sentía desnuda, expuesta, humillada hasta lo más profundo de mi ser. Me habían arrebatado mi pasado y aniquilado mi futuro en un solo acto de crueldad exquisita. Estaba sola en un mundo que de repente se había vuelto inmenso y aterrador. Las primeras horas, tras mi salida de la casa, fueron un borrón de confusión y miedo. Después de un interrogatorio en una oficina impersonal y gris donde mi cerebro era incapaz de procesar las preguntas legales que me hacían, me encontré de nuevo en la calle, sin teléfono, sin dinero, sin rumbo. Caminé sin pensar, bajo la lluvia persistente, hasta que mis piernas me llevaron a un lugar familiar, el parque donde había pasado incontables tardes con los niños. Me senté en un banco mojado, el mismo desde donde había vigilado al niño aprender a montar en bicicleta sin ruedines y donde había empujado a la niña en el columpio hasta que sus risas llenaban el aire. La ironía era tan cruel que dolía físicamente. El shock inicial dio paso a una desesperación tan profunda que sentí que me ahogaba. Eran ellos, mis niños, mi único y último recurso. Usando las monedas que llevaba en el bolsillo del delantal, encontré un teléfono público. Mis dedos temblaban tanto que me costó marcar el número del hijo mayor, un número que sabía de memoria. Sonó 1, 2, 3 veces. Cuando finalmente contestó con un «hola», despreocupado, mi voz se rompió en un sollozo. Apenas pude articular su nombre. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó él, su tono cambiando instantáneamente al de la preocupación. A través de frases entrecortadas y lágrimas le conté la historia. El silencio al otro lado de la línea era denso. Podía sentir su incredulidad convirtiéndose en una comprensión horrorizada. No me interrumpió. Cuando terminé, se quedó callado por lo que pareció una eternidad. Luego, su voz sonó, pero era diferente, más grave, cargada con una furia fría y controlada. «Quédate donde estés. Voy a llamarle a mi hermana. No te muevas de ahí. Estoy en el próximo vuelo». Colgó. Esa breve llamada fue la primera luz en la oscuridad más absoluta. No estaba sola. Lo que sucedió después me lo contó él semanas más tarde, con un dolor profundo en los ojos al hablar de sus padres. Llegó a la casa esa misma noche, encontrándolos cenando como si nada hubiera pasado. La confrontación, me dijo, fue la conversación más terrible de su vida. Les preguntó dónde estaba yo, sus padres. Al principio intentaron mentir, diciendo que me había ido, que había decidido retirarme antes, pero él no les creyó. Los presionó, con mi historia como arma, y sus mentiras se desmoronaron. Su padre intentó justificarlo
como una decisión de negocios difícil, hablando de cifras y responsabilidades financieras. Su madre lloró, pero eran lágrimas de autocompasión, lamentando lo desagradable que había sido todo. Fue entonces cuando su hijo les dijo las palabras que se convertirían en su verdadera sentencia. Vendieron su alma por dinero. La única madre que estuvo presente en nuestras vidas día a día era ella, y la desecharon como si fuera basura. No sé quiénes son ustedes. Su hermana, a la que llamó y puso en altavoz, se hizo eco de sus sentimientos, su voz llena de desprecio y decepción. La familia que habían intentado preservar a mi costa se había fracturado irreparablemente en ese mismo instante. Habían perdido a sus hijos. Al día siguiente, los hermanos me encontraron, me llevaron a un hotel, me compraron ropa y comida, y lo más importante, me escucharon, me devolvieron mi dignidad con su simple acto de fe y amor. Contrataron a una abogada, una mujer formidable, con una mirada bondadosa y una voluntad de acero. En su oficina, por primera vez, conté mi historia completa, con todos los detalles de los 25 años. La abogada escuchaba, asentía, y su expresión se endurecía con cada palabra. Esto no es solo un incumplimiento de un acuerdo verbal, dijo al final. Esto es una violación de los derechos humanos fundamentales y no vamos a dejarlo pasar. La batalla legal que siguió fue una prueba de resistencia. Los abogados de la familia intentaron desacreditarme, pintándome como una oportunista, pero tenían un obstáculo insuperable: sus propios hijos. El testimonio del hijo y la hija fue devastador para sus padres. Hablaron con el corazón sobre cómo yo les había enseñado a leer, cómo había cuidado de ellos cuando estaban enfermos, cómo había sido su ancla emocional. Presentaron fotos, cartas y recuerdos que demostraban que yo era, en todo menos en la sangre, un miembro de su familia. La historia de la denuncia anónima salió a la luz y la vergüenza para la pareja dentro de su círculo social fue inmensa. Ante la perspectiva de un juicio público humillante y la alienación total de sus hijos, cedieron. El acuerdo al que llegamos fue mucho más allá de mis sueños. No solo me concedieron el valor total de la pensión prometida, sino también una compensación adicional por los daños emocionales. Y la parte más importante, se vieron obligados a retirar su denuncia y a patrocinar legalmente mi solicitud de residencia permanente, usando su influencia para arreglar el desastre que ellos mismos habían creado. La victoria no la sentí en el dinero que llegó a mi cuenta bancaria. La sentí el día que recibí mis papeles, el día que me convertí en una residente legal con todos mis derechos. La sentí cuando el hijo y la hija me ayudaron a encontrar un pequeño y soleado apartamento, mi propio santuario. La primera noche que dormí allí, en una cama que era mía, en una casa cuyas llaves estaban a mi nombre, lloré. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud y de paz. La pareja rica y poderosa se quedó en su enorme casa, pero ahora era una casa vacía, llena de silencio y del eco de la falta de respeto de sus hijos. Obtuvieron lo que querían, se ahorraron algo de dinero, pero el precio fue su familia. Ese fue su karma. Yo, por otro lado, había perdido una casa, pero había ganado un hogar. Había sido traicionada por aquellos a quienes serví,
pero había sido salvada por aquellos a quienes crié. Y en mi pequeño balcón, mientras regaba mis geranios, comprendí la lección final. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la lealtad, la dignidad y el amor. Y de eso, finalmente, yo lo tenía todo. Y así termina esta página de mi vida. Muchísimas gracias por haberme acompañado con tanto respeto y cariño en este relato. A veces, las lecciones más duras nos enseñan quiénes somos realmente. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que hagas clic aquí para ver otra historia sobre cómo la bondad inesperada puede cambiar nuestro destino. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por ser la mejor audiencia del mundo. Nos vemos en el próximo video.